El día en que me di cuenta de que el placer puede joderte por dentro, Carl Jung. Hubo un día en que el placer me pareció un refugio, un instante corto, dulce, casi perfecto. Era como si el mundo se quedara en silencio por unos segundos y mi respiración finalmente encontrara un ritmo tranquilo. Pero, así como una marea que retrocede dejando solo marcas en la arena, cuando el momento pasó, lo que quedó fue un vacío frío, un silencio no de paz, sino de ausencia. Y entonces me di cuenta de que aquel instante de alivio llevaba dentro de sí la semilla de una nueva prisión. Carl Jung llamaría a esto la sombra, aquello que buscamos para aliviar el dolor, pero que, en el fondo, refuerza las cadenas que ya nos... La sombra no se revela al principio, se disfraza de confort, de placer merecido, de recompensa, pero poco a poco va ocupando los espacios que antes eran nuestros y pasamos a vivir en función de ella. Séneca decía que nada es más nocivo que un placer comprado con dolor futuro. Es una advertencia que parece obvia, pero que ignoramos cuando la recompensa está al alcance de la mano. Es como beber agua de mar para matar la sed. En el primer sorbo, la boca se alivia, pero la sal ya comienza a corroer por dentro. Cuanto más bebes, más crece la sed y más rápido te ahogas. Epicteto alertaba que lo que es agradable por un instante puede esclavizar por toda la vida. Y esta esclavitud no comienza con cadenas pesadas, sino con pequeños lazos sutiles, casi imperceptibles. Un hábito, una búsqueda constante, un pensamiento recurrente que nos empuja, sin darnos cuenta, hacia el mismo lugar de antes. El placer en sí no es el villano. Puede ser alimento, descanso, celebración, pero cuando se convierte en el único camino que elegimos para huir de nosotros mismos, deja de ser un aliado y pasa a ser un verdugo. El día que entendí esto fue el día en que me di cuenta de que no es el sabor dulce lo que duele, sino el apego ciego a él, porque todo placer es como el fuego, calienta e ilumina, pero si no sabes contenerlo, devora todo a su alrededor, comenzando por dentro. El pacto silencioso con el propio vacío. Hay momentos en que no buscamos placer por lo que realmente es, sino por lo que promete esconder. Es un acuerdo silencioso. Yo te doy mi atención, mi tiempo, mi cuerpo, y tú, por un instante, me escondes el peso que cargo. Así, comemos no por hambre, sino para callar la ansiedad. Gastamos no por necesidad, sino para adormecer la sensación de insuficiencia. Nos entregamos no por el vínculo, sino para llenar el espacio que no conseguimos enfrentar. Este pacto es traicionero porque parece funcionar al principio. El placer inmediato funciona como una cortina pesada, cerrando la vista a lo que incomoda. Por algunos minutos parece que nada duele, pero, como toda cortina, solo impide la visión, no cambia lo que está allí. Y cuando el efecto pasa, lo que estaba escondido no solo permanece, sino que muchas veces se intensifica. Es como barrer el polvo debajo de la alfombra. Tarde o temprano, tropezamos con él. La ilusión de control es una de las partes más peligrosas de este acuerdo. Creemos que estamos eligiendo, cuando en realidad estamos obedeciendo a un impulso moldeado por el miedo al malestar. Cada vez que recurrimos al placer como anestesia, reforzamos el mensaje de que no somos capaces de soportar lo que sentimos. Es como si nos dijéramos a nosotros mismos, no aguanto mirar esto, y así el placer deja de ser una elección consciente y se transforma en piloto automático. Hay un detalle que rara vez percibimos. La sombra de Jung no se alimenta solo de nuestras fallas, sino también de los excesos que usamos para encubrirla. Es en ese punto que el placer se vuelve cómplice del vacío, prolongando su estancia, porque lo que se busca para huir del dolor, pero no resuelve su causa, no es curación, es un círculo silencioso, donde cada vuelta nos deja más distantes de aquello que realmente podría liberar. El pacto con el vacío es, en el fondo, una negociación con el propio olvido, pero no existe olvido verdadero cuando la raíz permanece. Existe solo aplazamiento, y todo aplazamiento cobra interés. Intereses que se presentan en la forma de más necesidad, más compulsión y menos libertad. Cuando el placer deja de ser elección y se convierte en fuga, hay un instante casi imperceptible en que el placer deja de ser un visitante y pasa a ser un inquilino que ocupa cada espacio. Al principio, llega como una invitación suave, una película para relajarse, una comida sabrosa, una compra que parece merecida. Todo parece bajo control, hasta que nos damos cuenta de que ya no lo buscamos por voluntad, sino por necesidad. Es en ese momento silencioso
que la línea se rompe y el placer deja de ser elección para convertirse en fuga. Séneca alertaba que el placer sin moderación transforma al hombre en siervo de la propia voluntad. Servidumbre es la palabra correcta, porque cuando el impulso pasa a decidir por nosotros, ya no existe libertad. Lo que antes era una recompensa legítima se convierte en anestesia emocional. Y como toda anestesia no cura, solo impide que sintamos el dolor, mientras el problema crece en el fondo. La dificultad está en percibir cuándo ocurre esta transición. La compulsión rara vez se presenta de forma obvia. Se disfraza de hábito inofensivo, de rutina cómoda, de algo que todo el mundo hace. Pero la diferencia entre un hábito saludable y una compulsión disfrazada es simple. El primero lo controla, el segundo te controla a ti. Y la forma más clara de percibir esto es notar si aún puedes decir no, sin sentir un vacío inmediato o una ansiedad creciente. La fuga a través del placer tiene un efecto corrosivo, debilita nuestra tolerancia al malestar y al mismo tiempo aumenta nuestra dependencia de estímulo. Es como construir una casa a la orilla del mar sin darse cuenta de que la marea está subiendo. Cada ola parece inofensiva, pero con el tiempo el suelo desaparece bajo los pies. Cuando el placer deja de ser una elección, comienza a moldear nuestra vida en torno a sí mismo. El día gira para crearle espacio. Las decisiones se alinean para facilitarlo y las emociones comienzan a depender de su presencia. Y cuando esto sucede, ya no es el placer el que nos está sirviendo, somos nosotros los que pasamos a servirle. La trampa de la dopamina, el cansancio invisible. Hay un tipo de cansancio que no viene del trabajo ni de la falta de sueño, sino de una búsqueda incesante de estímulos que nunca cesa. Es un agotamiento que parece no tener causa aparente, pero que nace de la repetición constante de pequeñas recompensas inmediatas. Con cada clic, sorbo, mordisco, toque o notificación, el cerebro libera un soplo de placer, solo que ese soplo se disipa rápido, dejando atrás un vacío que pide más. Y así, en una espiral silenciosa, la vida pasa a ser movida no por significado, sino por pequeñas dosis de dopamina. Marco Aurelio decía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y cuando los pensamientos están siempre volcados al próximo placer, se vuelven inquietos y frágiles. El descanso verdadero desaparece, porque incluso en los momentos de pausa, la mente está en busca de un próximo estímulo. Es como caminar por un campo abierto sin nunca parar para sentir el viento o percibir el horizonte, porque los ojos están siempre buscando algo nuevo para capturar. Este exceso tiene un efecto paradójico. En lugar de relajar, agota. El cuerpo puede estar sentado, pero la mente corre como si estuviera obligada a llenar cada segundo con algo agradable. Y cuanto más intentamos satisfacernos, más distantes estamos de una satisfacción genuina. Es como comer azúcar para matar el hambre. La energía viene rápido, pero pronto desaparece, dejando una necesidad aún mayor. El peligro está en el hecho de que esta trampa es silenciosa. Se construye en la acumulación de pequeños hábitos que, aisladamente, parecen inofensivos, pero juntos forman un ciclo de dependencia. Un ciclo que roba la capacidad de encantarse con lo simple, de sentirse pleno en la quietud, de satisfacerse con lo que ya está presente. El cansancio invisible de la dopamina no es solo físico, es existencial. Nos aleja de nosotros mismos porque cambia profundidad por cantidad, significado por intensidad pasajera. Y cuando la vida se convierte solo en la suma de placeres rápido, el alma, antes plena, comienza a volverse un reflejo superficial de algo que podría haber sido mal. El ejercicio estoico para recuperar el dominio. Recuperar el dominio sobre uno mismo no es una victoria que se conquista en un solo día, sino una disciplina que se practica en cada elección. Es el acto deliberado de vez en cuando, negarse a sí mismo algo que daría placer inmediato solo para sentir la libertad de poder elegir. Porque cuando no somos capaces de decir no a lo que nos agrada, dejamos de ser dueños del placer y pasamos a ser propiedad de él. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no está en evitar todo placer, sino en ser capaz de disfrutarlo sin volverse rehén de él. Esto significa, por ejemplo, cambiar un impulso pasajero por una acción que traiga orgullo duradero, renunciar a una pequeña comodidad para invertir tiempo en algo que construya, que fortalezca, que expanda,
quienes son. Este cambio no se trata de castigo, sino de reconquista. Es el rescate de la capacidad de decidir con claridad. Registrar al final del día cómo te sentiste al resistir es parte fundamental de esta práctica, porque la mente necesita percibir la diferencia entre el placer rápido y la satisfacción más profunda que viene de la autoconciencia. Es en ese registro silencioso y honesto que se ve cuánto el autocontrol no es frialdad, sino libertad. Epicteto recordaba que nadie es libre si no es señor de sí mismo, y señor de sí es aquel que puede aceptar o rechazar lo que el mundo ofrece sin perder la paz. Esta práctica no transforma la vida de la noche a la mañana, pero comienza a crear fisuras en el ciclo automático de la búsqueda incesante. Cada no consciente es como un ladrillo colocado de vuelta en la estructura interna que sostiene nuestra dignidad. Y, poco a poco, el placer deja de ser el comandante para volver a su lugar, un invitado que puede entrar, pero que no dicta las reglas de la casa. Al final, el dominio no es sobre el mundo, sino sobre el propio impulso. Y cuando aprendemos a gobernar lo que sentimos y deseamos, percibimos que la paz no nace de la ausencia de placer, sino del lugar que elegimos darle en nuestra vida, el placer como siervo, no como señor. Hay una diferencia silenciosa pero decisiva entre vivir con el placer y vivir para el placer. Cuando es siervo, está al servicio de la vida, trayendo momentos que calientan, alivian y celebran. Cuando es señor, domina el espacio interno, dicta prioridades e impone una agenda invisible que asfixia. Séneca decía que quien se entrega al placer se entrega a un señor voluble, y no hay tirano más inestable que aquel que vive de las mareas del deseo. Cicerón recordaba que la verdadera felicidad nace del equilibrio, no del exceso. El placer puede ser como el fuego, útil para calentar e iluminar, pero capaz de consumir todo cuando no se establece un límite. La diferencia entre el fuego que acoge y el fuego que destruye está en la atención constante y en la disciplina para mantenerlo en el lugar correcto. Cuando colocamos el placer en el lugar de invitado, enriquece la experiencia de vivir. Se convierte en un condimento, no en el plato principal. Puede estar presente en pequeñas dosis que fortalecen la memoria afectiva, que dan color a la rutina y sentido a las celebraciones. Pero cuando asume el trono, comienza a exigir más, siempre más, hasta que la propia vida comienza a girar en torno a servirlo. El día que decidimos que el placer es bienvenido, pero no indispensable, es el día en que retomamos las llaves de nuestra casa interior. En ese día, la vida deja de ser una carrera para satisfacer impulsos y se convierte en un camino para construir significado. Y el placer, ahora en su lugar correcto, puede ser disfrutado con gratitud y sin miedo. Al final, no se trata de eliminar el placer, sino de liberarse del dominio de él, porque el placer que sirve es aliado, pero el placer que gobierna es una prisión. Y vivir en paz es, antes que nada, elegir qué puertas se abren y cuáles permanecen cerradas dentro de uno mismo. Llega un momento en que percibimos que no es el placer lo que nos amenaza, sino la posición que le damos. Cuando lo tratamos como dueño, vivimos para servirlo, sacrificando tiempo, energía e incluso la propia identidad. Cuando lo tratamos como huésped, entra, alegra el ambiente y se va sin dejar deuda. Séneca advertía que quien se entrega al placer se entrega a un señor voluble, y comprender esto es como recuperar las riendas de un caballo que corría sin dirección. Cicerón decía que el equilibrio es el fundamento de la vida buena, y el equilibrio no se construye negando el placer, sino colocándolo en la medida justa, tal como el fuego puede calentar o destruir, puede iluminar o consumir. La sabiduría está en cuidar que su llama no se extienda más allá de lo necesario. El día en que decidimos que el placer es un invitado y no el dueño de la casa, es el día en que la vida comienza a respirar de otra manera. Pasamos a encontrar belleza en la pausa, satisfacción en lo que es simple y alegría en lo que es real. El deseo deja de ser un ancla que nos retiene y pasa a ser un viento que empuja, pero solo hasta donde elegimos ir. Vivir así no es privarse, es liberarse, es comprender que la paz no se mide por la intensidad de los placeres que experimentamos, sino por la libertad de poder decir sí o no sin que eso nos esclavice. Porque el verdadero lujo es tener una vida donde el placer cabe, pero no manda, donde suma, pero no gobierna, donde es compañía, nunca una prisión.